Bendiciones, amigos y amigas, hermanos y hermanas. Vamos a hablar hoy de lo que es la apostasía. Pero antes de que nosotros entremos y nos profundicemos en el tema de lo que es la apostasía, hablemosla en palabras claras y castellanas para toda aquella persona, hombre y mujer, niño o niña, que está viendo esta enseñanza, este video en cualquier parte del mundo, entienda qué es la apostasía. Nosotros miramos que la apostasía es apartarse de la fe de Jesucristo. Esa es la apostasía, para que ustedes me entiendan mejor. Es cuando la persona se aparta de la fe de Jesucristo y de la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas y distintas a la palabra del Señor. Porque todos debemos de saber que las Sagradas Escrituras es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Lo que nosotros estamos mirando allí es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través del Espíritu Santo en la antigüedad. Pero Dios también nos muestra que en esta época también deja Dios hombres y mujeres apartados para que lleven esa sana palabra, esa sana doctrina. Por eso yo les pido a mis amigos, a mis amigas, a mis hermanos y hermanas, permítanme hacer una oración antes de que continuemos. Soberano Dios, Padre y Señor mío, yo te doy gracias por permitirme entrar hasta tu trono celestial, estar delante de ti, Señor, tú como juez del universo que eres. Yo te doy gracias y tú debes de saber, Señor, que yo solamente vengo bajo el amparo de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo y a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Señor. Yo te doy gracias, Señor. He venido a pedirte solamente un favor. Soberano Dios, Padre y Señor mío, en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, quita toda venda que pueda haber en mí, en cada persona, hombre, mujer, niño o niña, que esté viendo esta enseñanza, para que la palabra les sea revelada, para que la palabra les fluya y pueda entenderla, y que esa palabra no quede vacía en sus corazones, sino que dé frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Tu palabra lo dice y escrito está, Señor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20, dice: no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que habla en vosotros. Y así es la palabra que sale de mis labios, no volverá vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que te has enviado. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, yo me quito para que seas tú llevando este mensaje, esta palabra, porque tú me usas a mí como ese canal, como esa fuente de bendición. Bien. Amén. Hermanos y hermanas, para yo poder llevar este mensaje, como lo decía allí la palabra del Señor y lo dice claramente en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 20, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tenemos que tener esa guía, ser llenos del Espíritu de Dios para poder tener esa palabra revelada. Si no, sería una palabra muerta. Por eso estamos viendo lo que es la apostasía. Y nosotros mirábamos que la apostasía es el apartarse de la fe de Jesucristo, de la sana doctrina, para seguir nuevas enseñanzas. Y eso lo estamos viendo hoy por todas partes. Cuando nosotros miramos, vemos diferentes enseñanzas, personas que están hablando cosas que realmente uno no sabe de dónde las sacan, pero eso es profético. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver. Por eso dice la palabra en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso es tan importante la oración. Por eso es tan importante leer las Escrituras. Hablábamos ahora de que las Escrituras es el pensamiento de Dios transcrito a hombres santos a través de su Santo Espíritu. Y nosotros tenemos que seguir esa enseñanza que Jesús el Cristo nos dejó cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Él, por ejemplo, se levantaba muy temprano de la madrugada a orar, a derramar su corazón a nuestro Padre. Y así mismo tenemos que hacer todos nosotros. Madrugar aún oscuro y derramar todo lo nuestro en las manos del Señor, de nuestro Padre, nuestro Creador,
y llevarlo al altar de Cristo y sellarlo con la sangre del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque solamente Dios conoce los tiempos. Nosotros en la mañana colocamos todo en sus manos para que sea Él guiándonos a través del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, porque nosotros no sabemos qué va a pasar más tarde. El tiempo del mañana no existe. Siempre existe el presente. Entonces, y por la tarde nosotros darle gracias al Señor por todo lo que ha hecho en el día por nosotros, por guiarnos, por protegernos, por guardarnos. Porque sabemos que nosotros nos acostamos, pero no sabemos si vamos a amanecer. Solamente Dios lo sabe. Yo hablaba de eso en una enseñanza pasada, cuando hablaba en una de las enseñanzas, el día en que tú mueras. Bien, los verdaderos cristianos, amigos y amigas, hermanos y hermanas, no se desvían de la verdad. Aquellos que le dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir a doctrinas erróneas, demuestran que su fe nunca fue real. Por eso la palabra del Señor nos dice, y escrito está en la carta de los Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que tener fe, esa fe grande y poderosa, una fe violenta, como lo dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Dice, solamente los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Pero ¿cuáles son esos violentos? También lo hablaba yo una vez en la enseñanza. Aquellos que tienen esa fe violenta, esa fe arrolladora, para arrebatar el reino de los cielos. Nosotros miramos en la primera carta de Juan que dice, entonces nosotros miramos que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Así dice la palabra del Señor. Pero la segunda carta de Pedro dice claramente, capítulo 3, versículo 9, parte B, parte final, dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Y yo lo manifestaba en enseñanzas pasadas. Mientras nosotros estemos aquí en esta vida, mientras nosotros tengamos vida, mientras nos corra sangre por las venas, nuestro corazón nos palpite, decidimos para dónde nos vamos a ir, dónde vamos a pasar la eternidad. Yo lo hablaba, como lo decía antes, en la enseñanza, el día en que tú mueras. El día en que tú mueras se acaba todo. Y allí te vas a dar cuenta de que todos aquellos amigos tuyos, aquellos que te rodeaban, estarán allí rodeándote en una caja mortuoria. Pero tendrán tristeza porque saben que nunca más te volverán a ver. Y que en ese lugar donde estás tú, en el mismísimo infierno, allí no habrá lugar para nada, para arrepentirse. Será una soledad, un tormento, como lo dice la palabra del Señor, donde no habrá sino el lloro y el crujir de dientes, pero ya no hay nada que hacer. Y en este momento es la oportunidad tan grande de nosotros decidir para dónde nos vamos a ir. Por eso la palabra del Señor es clara y nos dice en el libro de Apocalipsis o Revelación, capítulo 3, versículo 20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Mira qué palabra tan hermosa. Dios te está haciendo un llamado. Al finalizar esta enseñanza, estará haciendo una oración. Simplemente vas a repetir, amén así sea. ¿Por qué amén así sea? Porque allí mismo en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14, dice que amén así sea. Es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Nosotros sellamos siempre la palabra, con el nombre del Señor. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Pero la palabra es clara y nos dice, Dios nos está llamando a ti y a mí. Porque en el instante en que nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo y lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, lo primero que tenemos que hacer es hacer un compromiso con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y siempre lo he manifestado que en el instante en que tú aceptas a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, has hecho un compromiso con Dios y Él te entrega un portafolio. Y allí van una cantidad de órdenes, de carpetas. Una de ellas la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, id por todo el mundo, haciendo discípulos. Id por todo el mundo,
llevando tu palabra, la palabra, el mensaje al mundo, a las naciones. Porque el deber de nosotros es predicar. Y yo no me cansaré de decirlo en el nombre de Cristo Jesús y a través del Espíritu Santo. Yo predicaré esta palabra hasta el último instante en que Dios me llame a su presencia, o en el instante que Jesús el Cristo venga por la iglesia y nos reunamos juntamente con Él en las nubes, los que habremos quedado. Nunca me cansaré de predicar esta palabra, de predicar la palabra como lo dice Dios allí en las Sagradas Escrituras. Nunca, porque ese es el compromiso que hemos hecho con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Porque con Dios no se juega, con Cristo Jesús no se juega, con Él no se juega, porque Él es 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. La Biblia profetiza claramente que la iglesia pasará por una gran ola de apostasía en los últimos tiempos. Y eso lo estamos viendo hoy. Nosotros miramos las redes sociales, la prensa habla y escrita, la televisión, toda la inmundicia que se está hablando. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos tiempos. Nosotros miramos, como lo he manifestado en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, parte B. Dice que los hombres en aquella época, los unos correrán de aquí para allá y los otros de allá para acá. Y que la ciencia aumentará, dice la palabra del Señor. Le dice Dios a Daniel que cerrara las palabras de ese libro, porque eso correspondería al tiempo del fin. Y resulta que esa palabra ya se reveló. Ya se reveló porque ya fue revelada a finales del siglo pasado y a principios de este, donde nosotros miramos y a tenor que la venida del Señor Jesús Cristo viene por la iglesia, los hombres comienzan a correr de aquí para allá, de allá para acá. ¿Por qué? Por la comezón de oídos, porque la ciencia está aumentando más y más. La ciencia no es mala, la ciencia es buena sabiéndola utilizar, porque por eso nosotros, aquellos que estamos de la mano del Señor, la utilizamos para el extendimiento del reino de los cielos en esta tierra. Y no me cansaré de hablar de la palabra, de hablar del pecado. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado. Nosotros miramos que en los últimos tiempos estas apostasías se producirá antes del rato o la tribulación. El surgimiento del anticristo. Pablo dijo que el anticristo no será revelado hasta que primero venga la apostasía. Jesús profetizó que muchos se apartarán de la fe y que se volverán a sus propias fábulas. Así lo dijo Dios en su palabra. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así que antes venga la apostasía, dice Dios en su palabra, y escrito está. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, lo dice Dios en su palabra, y escrito está en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Si nosotros miramos más allá, en el versículo 7 en adelante dice, y está escrito, porque ya está nació en el misterio de la iniquidad. Dice la palabra, está escrito porque ya está nació en el misterio de la iniquidad, porque ya está nació en el misterio del pecado, de ese hombre de pecado, de ese hombre de perdición que es el anticristo, porque él es colocado aquí en la tierra por el mismo diablo, demonios, que no lo reprenda. Aunque muchas religiones niegan que diablo no hay, que demonios no hay, que infierno no hay, te quiero decir, amigo y amiga, que es tan real el infierno como es tan real el diablo, demonios. Simplemente que el mismo diablo, los demonios ya fueron vencidos hace más de 2000 años por Jesús el Cristo en la cruz del Calvario. Y ellos están bajo los pies de Cristo y bajo los pies de la iglesia. Y tienen que someterse y sujetarse a la palabra del Señor. Esa palabra es el poder que Dios nos ha dado a nosotros. Aquellos que estamos de la mano del Señor, porque así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Lucas 10, 19. Dice que Él nos ha dado la autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada os dañará, porque mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón que el que está en el mundo, porque mayor es el Espíritu de Dios que está en nuestros corazones que está en el mundo, porque el mismo diablo y los demonios tienen que sujetarse a la palabra del Señor, porque nada tienen que hacer aquí, nada.
Dice la palabra del Señor, escrito está, porque ya está nació en el misterio y iniquidad, solo que hay quien a la presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Así dice la palabra. Dice, solo que hay quien a la presente lo detiene, pero vamos a ver quién es ese que lo detiene a la presente. La iglesia de Jesús es el elemento que frena la manifestación del anticristo en la tierra. Es la iglesia de Jesús, con sus oraciones, con su intercesión. Porque nosotros lo miramos en el libro de Revelación, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8, y versículo 8, versículo 3 en adelante. Dice que el ángel tomó el incensario y lo llevó de la mano a la presencia del Señor. Dice que nuestras oraciones son depositadas allí en unas copas que están frente al altar de Dios. Pero mire lo que dice, las oraciones de los santos. Así lo dice Dios en su palabra. Quiere decir que no toda oración sube a la presencia del Señor. Todas las oraciones suben a la presencia del Señor, para que no te engañéis, amigo y amiga, hermano y hermana. Simplemente mírate a ver, dice la palabra, las oraciones de los santos. ¿Cuáles son esos santos? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste ese hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 3 al 4. Sabemos que el cristianismo ha tenido tendencias apóstatas a lo largo de la historia. Santo, santo, 7 veces santo al que está sentado y al que ha de venir. La palabra nos dice, y escrito está en la carta de los Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Yo lo he dicho siempre en la palabra, porque siguen doctrinas de hombres, dogmas de hombres, es la religión. Pero yo le estoy hablando a la iglesia cristiana, a la iglesia, porque siguen doctrinas de hombres que hacen creer que fueron reveladas por Dios y se las hacen cumplir a la iglesia. Esos son los religiosos. Por eso Dios dice en su palabra, y escrito está, que un ciego guiando a otro ciego, ¿a dónde va a caer? A un hoyo. Pero cuando Dios se refiere a eso, se está refiriendo al mismo infierno. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Apocalipsis o Revelación capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra del Señor. En el capítulo 20, versículo 15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ese lago de fuego es el mismo infierno que fue preparado para el diablo, demonios, pero que ha sido ensanchado, ha sido ampliado por la rebeldía del hombre, por la rebeldía de la iglesia, de la humanidad, pero que aún es tiempo, mientras tengamos vida, decidimos a dónde vamos a pasar la eternidad. Ya te lo dije, que el día en que tú mueras, esa fue una enseñanza que yo di, que yo saqué en tiempos pasados, en días pasados. El día en que tú mueras, allí se acaba todo. Todo se acaba allí. Ya no habrá nada que hacer. Solamente el tormento, la soledad en el infierno, donde no tendrás amigos, donde no tendrás bacanales, donde no tendrás religiosidad, nada, sino tormento por una eternidad. Y resulta que la eternidad no tiene ni principio ni fin, porque miles de millones de años hace que comenzó la eternidad y aún no ha comenzado prácticamente, porque eso es infinito. Aún es tiempo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así lo dice Dios en su palabra, y escrito está en la carta de los Gálatas, capítulo 1, versículo 7. Estamos viendo lo que es la apostasía. Estamos viendo lo que es la apostasía. Y yo les decía a ustedes, amigos y amigas, hermanos y hermanas, para que no le demos tanta palabra de academia, porque muchos dicen, no, que la palabra apostasía proviene de no sé a dónde, del griego. Es cierto que sí, pero seamos reales.
porque nosotros no tenemos ese diccionario griego, no sabemos. Entonces, ¿qué es la apostasía? Es apartarse de la fe de Jesucristo, de la sana doctrina, para seguir nuevas enseñanzas distintas a la eterna palabra de Dios, plasmada allí en las Sagradas Escrituras, que es el pensamiento de Dios transcrito de hombres santos a través de su Santo Espíritu. La palabra del Señor dice, y escrito está: yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Yo voy a hacer una oración a ti, amigo, amiga. Repite conmigo, amén, así sea. Reconozco que tú apartado de ti. Hoy te pido perdón, Señor. Límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste allí en la cruz del Calvario. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto por mí 3 días en la cruz, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos, por eso vivo. Abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, has dado un gran paso, porque la palabra lo dice y escrito está en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12, que Él nos ha hecho sus hijos, y en la carta de los Efesios 5:27 dices que haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arrugas. Coloca tu nombre allí abajo, no desplaces tu cursor. Yo quiero orar por ti, porque Dios dice en su palabra y escrito está que Él va añadiendo a todos los que van a ser salvos a la congregación, y hoy te ha tocado el turno a ti. Yo quiero orar por ti. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. Esto sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo lleguen hasta acá a ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.